Es un gusto volver con nuestro podcast Más Humanas. Esta es la 7ª emisión de este año 2025. Con esta emisión además nos despedimos del 2025. Nos volveremos a ver en febrero. Y hoy queremos hablar de un tema que es trascendental para el trabajo que desarrollamos en Humanas, que tiene que ver con la situación de las defensoras de derechos humanos. No solamente es trascendental para el trabajo que desarrollamos, sino también este sábado 29 de noviembre, pues se celebra en todo el mundo el Día de las Defensoras de Derechos Humanos. Así que, Adriana, bienvenida, nuestra directora de la organización. Queremos hablar contigo sobre justamente la situación de las defensoras, entre otras cosas porque en septiembre, el 26, tuvimos una reunión con 22 defensoras de distintos territorios, en los que hacemos presencia de manera permanente ya desde varios años: el departamento de Chocó, Montes de María, algunos municipios de Antioquia y algunos municipios de Putumayo. Así que, bienvenida y cuéntanos un poquito, Adriana, ¿qué pasó durante ese encuentro que tuvimos el 26 de septiembre? Bueno, pues muchas gracias, Luz Piedad. Un saludo también a todas las personas que siguen Más Humanas. Pues creo que es importante mencionar de punto de partida que Humanas cada año hace un encuentro nacional de defensoras de derechos humanos y, como bien has dicho, este 26 de noviembre hicimos el de este año. Hicimos el de este año y ahí, también por el contexto del país hay unas preocupaciones que son comunes a años anteriores, pero que por supuesto también por el contexto se han agudizado. Hubo una preocupación, por ejemplo, concreta de lo que significó una amenaza directa, por ejemplo, en Montes de María, que salió el nombre de una organización nacional, de Cisma Mujer, salió directamente mencionado en uno de los panfletos. Sin embargo, en ese panfleto no solamente se amenaza a Cisma Mujer, sino que además se menciona que otras organizaciones de mujeres o feministas también eran objetivo militar. Entonces, claro, hay una preocupación de las organizaciones en esos territorios, en la circulación de panfletos, por supuesto. Las defensoras siguen teniendo problemas de seguridad en los territorios. Como tú lo has dicho, vinieron defensoras de Putumayo, de Chocó, de Montes de María, y ahí creo que se resalta también las nuevas formas de violencias y hay una discusión muy importante a nivel nacional y regional de lo que significa la violencia digital. Y las defensoras, que no son ajenas a eso, que parte de su activismo como defensoras de derechos humanos, también lo hacen en las redes, en las plataformas, pues también mencionaron un aumento de la persecución y el hostigamiento a través de la violencia digital. Por supuesto mencionaron una cosa que se ha mantenido en el tiempo, pero que este año ha sido muy reiterada como exigencia también de las defensoras, y es el aumento del reclutamiento forzado de niños y niñas, o sea, como también pensar en sus hijos y en sus hijas como sujetos o sujetas de reclutamiento. Entonces, ellas hablaron de unos riesgos, y esos riesgos están muy ligados. Uno, a las nuevas formas de violencia, o sea, esas violencias digitales, y es toda esa discusión que hay ahora de cómo todo el mundo digital, o todo lo que pasa en la vida real también, son dos mundos que funcionan muy paralelamente. Entonces, eso, uno, los riesgos y amenazas directas, el reclutamiento y la amenaza de reclutamiento de los niños y las niñas, y la persecución, por ejemplo, directamente a líderes y lideresas LGBTIQ+, que este año también ha presentado varias situaciones trágicas en el país, pero las defensoras ese 26 de septiembre lo señalaron muy particularmente y pues vuelven a señalar la violencia sexual y la amenaza de violencia sexual como un hecho del que hay que poner como al frente. Digamos que eso es en términos generales, como común a todos los territorios que confluyeron, y ya hubo también algunas particularidades por territorios. Tal vez podría ser interesante, Adriana, que miráramos algunas de esas particularidades en algunos de los territorios que repetimos. Pues estaban mujeres de Chocó, mujeres de algunos municipios de Antioquia, mujeres de Montes de María y mujeres de algunos municipios de Putumayo. Tal vez que nos des unas pinceladas de cuáles son esas situaciones que están viviendo
según cada uno de los territorios. Bueno, a mí me llamó mucho la atención. Yo quiero resaltar por lo menos 2 particularidades que señalaron las defensoras. Yo quiero decir que no es solamente porque pasen esos territorios, pero sí me parece que fueron preocupaciones en las que fueron más insistentes esas defensoras. Entonces, por ejemplo, en el caso de las defensoras de Putumayo, hay 2 riesgos o 2 situaciones que ellas revelan de mucha preocupación. Una es la militarización del territorio, ¿sí? Hablan de la militarización como no una situación nueva, pero sí como una situación o un riesgo que les está generando mayor inseguridad. Tal vez vale la pena, disculpa te interrumpo, vale la pena aclarar, cuando ellas hablan de militarización, ¿están hablando de qué tipo de actores? Sí. Ellas están hablando sobre todo de fuerza pública, pero es que ahí ellas marcan una disputa muy importante, las que estuvieron acá, entre todo este proceso extractivista que tiene Putumayo, ¿sí? Y la presencia, un poco de la seguridad oficial vinculada a una seguridad o a una presencia de grupos armados ilegales que siempre ha estado ahí. Entonces, claro, ellas ven un aumento de pie de fuerza, por decirlo de alguna manera, de todos los actores armados unido a unas lógicas extractivistas del territorio, ¿sí? Creo que ahí hay que sacar más tela. Bueno, es importante ahora que les contemos qué institucionalidad estaba en ese encuentro, porque esa preocupación de esa presencia, de esa militarización, por supuesto, esa respuesta militarista también, pero pues lo que significa el Putumayo en estas otras lógicas económicas del país, que fue tema de conversación de las defensoras, pero que creo que es uno de los elementos interesantes para como tener en consideración, incluso pensando en el próximo año, y bueno, ya vamos para los otros temas más electorales. Pero un segundo elemento que plantearon las defensoras de Putumayo está ligado a la ausencia del apoyo institucional. O sea, en este momento las defensoras de derechos humanos, las que vinieron al encuentro, se sienten también como muy abandonadas, por decirlo de alguna manera, de políticas o propuestas institucionales con las defensoras que en otra época fueron mucho más fuertes, ¿sí? Y eso es muy interesante y muy duro también en un contexto donde además financiaciones importantes en territorios como Chocó, como Antioquia y como Putumayo, que fue toda la financiación de USAID, de Estados Unidos, sale del territorio. Entonces también al salir esa cooperación, pues sale también el apoyo institucional, la presencia institucional, que ustedes saben que en muchos momentos es respaldo también de la acción política. Entonces, esas 2 para el caso de Putumayo, podríamos hablar más, pero creo que es interesante recoger esas 2. Es decir, que a 9 meses del retiro de la cooperación de USAID ya se siente de manera importante esa carencia de recursos y lo que significaba en términos de presencia institucional estatal, local y bueno, también me imagino que impactos en el desarrollo de sus actividades como organizaciones de mujeres. Exactamente. Y esa salida y ese impacto del presupuesto de USAID, que no solamente es para Putumayo, que para las lideresas que estuvieron, es también para Montes de María, es también para el Chocó. Creo que en el caso de Putumayo revela bueno, es muy fuerte decirlo, pero es como un abandono institucional. Es como ellas también lo nombran, es como que se sienten muy solas ante su acción política, que por razones distintas, digamos, no es el tema que resaltan las lideresas de Chocó o de Montes de María, sin decir que el impacto de esa cooperación no haya tenido consecuencias nefastas en el ejercicio de su liderazgo. Pero creo que es parte de lo que habría que conversar. Para el caso de Antioquia, que me parece muy interesante, hay 2 situaciones que las lideresas de Antioquia señalan que podrían ser particulares, además de las comunes de hostigamientos, de amenazas y demás, pero yo creo que es muy importante plantearlas para el caso de Antioquia. 1, Antioquia está hablando de la criminalización judicial de las lideresas. ¿Sí? Claro, hay también que recordar que allá hubo muchas mujeres defensoras, lideresas jóvenes que estuvieron en parte de los estallidos sociales. De hecho, el Fondo de Corporación Humanas de Salvaguardar la Resistencia apoyó muchas mujeres jóvenes que estaban siendo perseguidas y que participaron en esos procesos. Entonces, uno de los riesgos de los que están hablando las defensoras en Antioquia es de la criminalización judicial,
que no la están mencionando, por ejemplo, las defensoras de Montes de María o las defensoras de Putumayo o las del Chocó. Esa criminalización a la que hicieron referencia es sobre mujeres de Medellín, de otros municipios, porque tal vez eso es lo que marca la diferencia. Claro, no, eso es muy importante. Se habló de Antioquia, pero es verdad que por la representatividad que había en el encuentro, podemos pensar que es una criminalización muy ligada a Medellín. Sí, muy ligada a la capital. Y las otras defensoras que están en municipios más pequeños, de áreas rurales, me imagino que hicieron referencia a la presencia de actores armados, al hostigamiento, pero a una cosa que era la segunda cosa que quería resaltar de Antioquia, pero que es una cosa que está también ligada al tema económico. Y es que la situación económica de las defensoras de derechos humanos en Antioquia está tan precarizada que eso no está permitiendo su participación sistemática en los ejercicios de defensa de derechos humanos. Estamos perdiendo defensoras de derechos humanos por el empobrecimiento de las defensoras, que es un tema que resaltan las defensoras de Antioquia que estuvieron. Uh-huh. ¿Sí? Muy importantes esos matices y esos impactos. Claro, porque hay unos temas generales de copamiento del territorio, de hostigamiento, pero digamos que esos puntos que resalta cada una de las defensoras en su territorio, yo creo que nos ayuda también a pensar en políticas de cómo cuidar a las defensoras para el año próximo. Uh-huh. Las mujeres de Chocó hablaron de permanencia y además casi que arreciamiento de la presencia de grupos armados en el territorio. Uh-huh. O sea, las mujeres chocuanas están muy preocupadas porque además eso que hemos dicho las feministas, que el cuerpo de las mujeres se disputa como un territorio. En las guerras y en los conflictos armados, las mujeres chocuanas lo plantearon de manera muy contundente. O sea, hay procesos de conversación en las mesas en Quibdó, uh-huh, por supuesto, pero ha habido también guerras entre grupos que han vinculado a las mujeres que tienen relación con actores armados de uno u otro grupo. O sea, toda esta guerra... vienen los feminicidios, todo este asesinato de madres, compañeras, de hombres armados que han estado en grupos de negociación en Quibdó, ha marcado de manera muy contundente la sensación de inseguridad de las mujeres chocuanas. Entonces, ahí hay una preocupación muy fuerte por lo que pasa con asesinar o perseguir a las defensoras y a las mujeres que trabajan en esos territorios por su vinculación o su relación con actores armados. Esa me parece muy interesante que se ponga sobre la mesa que hay ese tipo de vínculos, porque nos pone en evidencia pues que en los territorios hay una alta presencia de distintos actores armados que están interactuando o son de ahí o están interactuando con la población local. Claro, esa discusión es una discusión muy compleja en general en el país y en general para las defensoras de derechos humanos, pero no podemos desconocer las relaciones personales y sociales que se dan en los territorios. Así como hijos e hijas pueden ser reclutados, pues también es cierto que muchas mujeres han tenido relaciones de pareja pues con hombres que posteriormente o en ese momento pertenecen a grupos armados. Pues así como han tenido esposos policías, esposos militares, también han tenido relaciones pues con hombres que han optado por la vía guerrera o tienen hijos de hombres, pues son madres de hombres que han optado por estar en un grupo armado, no solamente víctima de reclutamiento forzado. Y esa discusión lo que tiene que llevar a confirmar es que hay una situación de riesgo y amenaza sobre estas mujeres y estas defensoras, más allá de llegar a hacer un juicio por el tipo de relaciones que se tienen o no. Sí, claro, esta observación no puede llevar a estigmatizar a las defensoras de derechos humanos, sino a mostrarnos una realidad que cada vez es más compleja, un abigarramiento, digamos, de situaciones de vínculos con distintos actores, de los cuales nadie se puede eximir en territorios que llevan tantos años en el desarrollo de la guerra, porque además Chocó, a pesar del acuerdo de paz, pues fue un departamento,
igual que Putumayo, en los que los actores armados permanecieron en armas y permanecieron en acciones. Sí, y bueno, y las mujeres chocuanas, digamos que han participado muy activamente, tanto en el proceso de paz como, por ejemplo, en la Mesa Nacional de Garantías. Hay un capítulo de Chocó en la Mesa Nacional de Garantías que incluso ha sesionado directamente en Quibdó con toda la administración nacional, con el Ministerio del Interior, con algunas direcciones, y por supuesto pueden medir el riesgo o pues también como la no respuesta a lo que significa la seguridad para las mujeres en el departamento. Nosotras hemos contado en los últimos cifras de feminicidio del departamento, asesinato a defensoras de derechos humanos, o sea, como un feminicidio que también está tipificado en el Código Penal por ser defensora de derechos humanos. Entonces, pues no son riesgos lejanos. De hecho, la segunda riesgo que resaltan las mujeres en Chocó, insisto, que no es ajeno y que no es exclusivo de Chocó, es el tema del reclutamiento forzado, porque ahí, con esta múltiple presencia, también con la necesidad de mostrar poderío militar, si se quiere, pues los grupos armados están adelantando acciones de reclutamiento muy complejo, tanto las bandas urbanas, ¿sí? Como pues el ELN y otros grupos que pues tienen presencia muy activa en el territorio. Y bueno, diría que para Montes de María hay también dos cosas que resaltan. Insisto, además de lo común, pero sí tienen mucha preocupación por el tema de los hostigamientos y las amenazas que pueden ser digitales o que llegan por WhatsApp, alertas que se desprenden por mensajes que nadie sabe de dónde salen, pero es como no vaya a eso. Entonces hay como una permanente zozobra de si ir o no a un evento, porque se sienten también amenazadas. Y hay también una preocupación por todo lo que significan las amenazas sexuales. O sea, el riesgo de la violencia sexual como castigo a defensoras y lideresas aparece como con mucha presencia en el relato de las defensoras de Montes de María. Uno podría leer también que tiene que ver con la historia y también todo lo que ha sufrido el territorio en lógica de violencia sexual, pero pues realmente sí causa mucha tristeza que las defensoras de derechos humanos hoy tengan que sentir miedo a que las violen, a ellas, a sus hijas, o sea, por la historia pasada, pero por la historia presente también. Montes de María en general no está siendo un territorio que genere grandes preocupaciones porque no, aparentemente no, pues no hay una confrontación entre distintos actores armados, pero hay una presencia permanente de un solo actor armado que sí está determinando y regulando la vida de la población. Claro, y ahí que también es muy interesante y que entra con mayor, digamos, pues entra más en el relato y en la narrativa de las defensoras. Ellas sí tienen mucho miedo de lo que significa el proceso electoral. O sea, ellas sí están viendo porque ellas han vivido lo que significa procesos electorales y su trabajo como defensoras. Y a propósito de este actor armado que tiene presencia en Montes de María, ellas sí saben que estos actores armados ahí siempre van a querer influir de manera muy violenta en los procesos electorales que se avecinan. Entonces están los riesgos de hoy unidos al temor que significan los riesgos próximos. Sí, seguramente el próximo año vamos a tener meses muy difíciles para las defensoras de derechos humanos en todos estos departamentos y regiones. Sé, Adriana, que hubo presencia institucional, hubo representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. ¿Qué podrías resaltar de su presencia? ¿Cómo recibieron digamos, el diagnóstico que hicieron las mujeres, sus reclamos o sus propuestas? ¿Cómo fue ese momento del encuentro? Porque ellos no estuvieron presentes durante todo el tiempo. Bueno, fue digamos, fue un diálogo muy respetuoso.
donde se reconoce la necesidad de retomar estrategias de cuidado nuevamente para cuidar la vida de las defensoras. Se reconocen algunos vacíos de parte de la institucionalidad, pero también se asumen compromisos ante las propuestas que las defensoras plantearon, ¿sí? Compromisos a los que además tanto ellas como la Corporación Humanas y la institucionalidad, digamos que con un liderazgo muy importante de la Defensoría del Pueblo, asumen hacer seguimiento, no solamente por el Día de los Derechos Humanos del 10 de diciembre o por el Día de las Defensoras el 29 de noviembre, sino además pensando en un plan de protección que tiene que tener unos énfasis para el próximo año. Sí, ahí tal vez vale la pena señalar que justamente el 28 de noviembre, el viernes, la Defensoría del Pueblo presentó su informe defensorial Lideresas en Riesgo, que hace un balance del cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho en informes anteriores para Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó, territorios en los que coincidimos en este encuentro que hicimos nosotras en septiembre. Y algo que me parece importante resaltar de la entrega del informe es que primero, hay un enorme rezago en el cumplimiento de esas recomendaciones. Y segundo, que las cifras de riesgos en los que están las defensoras de derechos humanos son muy altas. Digamos que lo que nos comentaron las mujeres en septiembre que estuvieron en nuestro encuentro son compatibles con esta situación de riesgo permanente, pero nosotras nos podemos volver replicantes de lo que la defensora Iris Marín planteó este viernes 28, y es que pues lo que debemos buscar no solamente es mostrar las cifras, las victimizaciones, sino recordar que la labor de defensoría de las defensoras de derechos humanos debería ser una labor llena de alegría, de vida, y no un canto a la muerte, ¿no? Y que esperamos que las defensoras permanezcan en su labor sin riesgos, cosa que pues en este contexto sabemos que es muy complicada. Sí, yo sé que se nos termina y se nos agota un poco el tiempo, pero a propósito de eso que dices y de ese llamado también a que defender a otros y a otras sea también un acto de alegría, yo creo que un poco las recomendaciones que plantean las defensoras en este encuentro y que entregamos a esta institucionalidad pueden ayudarnos a tener una ruta, y es también una invitación para la institucionalidad de cómo pensar en el 2026 un plan de protección a las defensoras. 5 cosas que ellas dijeron por aquí, que presentamos. ¿Cómo vamos? Primero, pensar en un programa de seguridad digital para las defensoras, ¿sí? No voy a profundizar sobre eso, pero creo que nos va dando ruta de las necesidades. ¿Qué necesitamos? Un programa de protección digital. 2, se habla de una red de apoyo institucional para las defensoras, un poco muy ubicando esto que decíamos de Putumayo, que también las defensoras en los territorios se sientan más apoyadas institucionalmente. 3, retomar una cosa que Humanas ha dicho y en la que tú has trabajado suficientemente, y es retomar el tema de las alertas tempranas. Que los riesgos de seguridad de las defensoras se contemplen en los procesos de alertas tempranas, incluyendo lo que le pasa a las defensoras, que pasa por las violencias también domésticas, que a las defensoras las matan en la calle y en la casa, ¿sí? Que fue uno de los casos que además tuvimos en el Chocó. 4, una cosa que es muy importante, y es que se requiere que se adelanten, y esto fue, digamos, una solicitud tanto para la Defensoría del Pueblo como para la institucionalidad, y es que pues que se piense en una audiencia defensorial en la que podamos confluir defensoras de derechos humanos de todo el país para hacer seguimiento a la situación, pensando que el próximo año, para 8 de marzo o a sus alrededores podamos pensar en eso, pero además una cosa que salió de manera muy triste, y es Colombia no tiene fondos para defensoras de derechos humanos que protejan la vida de las defensoras de manera inmediata. El fondo de salvaguardar la resistencia, el fondo de la Corporación Humanas, es en muchos momentos la única opción que la misma institucionalidad tiene cuando recibe una solicitud. La Defensoría del Pueblo nos decía, cuando a la Defensoría, la delegada Lisa Gómez nos decía, llega una solicitud de apoyo de una defensora, nosotras decimos el Fondo de Humanas.
Y es muy difícil porque eso puede implicar en muchos momentos la diferencia entre la vida y la muerte de una defensora. Claro. Y no contamos con fondos suficientes para eso. Y finalmente, tener un plan de emergencia y de urgencia para el contexto electoral. O sea, vienen elecciones y no es nuevo. Sabemos, tenemos el 8 de marzo, que tenemos elecciones en mayo, y eso agudiza los riesgos para las defensoras, las activistas, las lideresas, y para eso hay que tener un plan de contingencia ya. Entonces, creo que esas pinceladas de ruta de propuesta ya nos pueden dar también elementos para decir qué hacemos en conjunto, institucionalidad, que es responsable de la protección a los derechos humanos de los y las defensoras, y qué hacemos también como organizaciones de la sociedad civil que estamos, digamos, en Bogotá o en otros territorios, y que podemos también abrazar las situaciones y a las defensoras que están en otros lugares. Y eso que estamos terminando casi sin nombrar todo el trabajo que ha sido las lideresas y defensoras del Catatumbo en esta estrategia de Abracemos el Catatumbo. Entonces, bueno, es decir que hay unas situaciones que permanecen, hay otras que se agudizan y hay otras a las que nos tenemos que anticipar para cuidar la vida de las defensoras. Muchas gracias, Adriana. Pues tenemos una ruta muy interesante para seguir el próximo año, y una autopropaganda es que nuestro próximo boletín, o uno de nuestros próximos boletines de este año, va a ser justamente sobre este encuentro que tuvimos el 26 de septiembre, que se va a titular Entre corrientes profundas, 5 años caminando con las mujeres que tejen la resistencia. Terminamos este 2025 con esta emisión. Esperamos volver a encontrarles el próximo año con este podcast Más Humanas. Muchas gracias. Y gracias a María Fernanda y Mateo, que son nuestros técnicos y técnicas en esta grabación. Más Humanas Podcast. Conversaciones, reflexiones y análisis con perspectiva feminista.